Vamos a estar listos en Éxodo capítulo 7. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Vamos a recordar del capítulo anterior, que es en donde vemos que entre Dios y Moisés hay un nuevo Dios reestructura, renueva lo que es el llamado a Moisés. Entonces, vamos a leer del 1 al 3. La palabra del Señor se lee tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces aquí vemos del 1 al 3, en donde Dios le está dando instrucciones a Moisés. Entonces nos dice del 1 al 3 nos está diciendo cómo viene después de que vemos que Moisés se siente inseguro, le dice que tiene problemas del habla, que no puede expresarse bien, que como Faraón va a hacerle caso. Vemos que aquí Dios le reitera y le vuelve a decir, y esto es lo que tengo para ti, y este es el plan que hay. Entonces, aunque él tenga los pretextos que tenga, aquí vemos como ya Dios le dice: mira, vas a hacer esto. Entonces le pone, aquí vemos que a Aarón, que es su hermano, como profeta, y le dice: yo te diré lo que digas, y Aarón le va a ayudar a ir y cumplir su palabra con el faraón. Entonces aquí vemos que en el número 3, le dice que endurecerá el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué significa que le va a endurecer el corazón a Faraón? Podemos nosotros interpretarlo de diferentes maneras, ¿verdad? Pero en donde vemos nosotros aquí en la Biblia y en lo que es ¿cómo se llama? Se me olvidó el libro de Matthew Henry. Comentario. Yo sola me respondo. En el comentario de Matthew Henry nos dice que endurecer el corazón aquí, él lo utilizó de la manera que no es que le vaya a endurecer el corazón y vaya a hacer lo que él decida, que no va a hacer las cosas y se va a poner a pelear Dios con Faraón, sino que aquí nos dice que Faraón, nos pone un ejemplo y nos dice: si Faraón fuese una persona buena, si Faraón tuviese otras intenciones, que quisiera dejar en libertad realmente al pueblo, y Faraón quisiera hacer cosas buenas, fuera un buen Faraón, está bien, ahí diríamos nosotros: oh, Dios le va a endurecer el corazón a Faraón. Pero aquí no habla de eso, sino lo que nos dice es que él quiere, como muchos ahorita actualmente, quiere decir una cosa, pero dentro de su corazón hay otra. Pero podemos, por ejemplo, hacer el ejemplo como los políticos. La campaña dice una cosa, pero al momento de hacer las cosas y de llevarlas a cabo, vemos que llevan a cabo otras cosas. Entonces, en ese momento, el faraón así estaba haciendo. Él en su corazón tenía cosas malas. Entonces, lo único que aquí va a hacer Dios, sí, le va a endurecer el corazón, pero
para que realmente salga de él lo que él dentro realmente es y realmente tiene. Entonces, ya vemos que aquí eso es lo que pasa, que Dios, al empezar este capítulo, esta es una de las cosas que me parece a mí más importante, si nosotros la comparamos ahorita con la actualidad, ¿verdad? De que aquí nos dice, el comentarista nos dice que esto es como cuando va a llegar el juicio final. Todos vamos a ir a un juicio. Entonces dice, en ese juicio no vamos a poder llevar máscaras, ni vamos a poder disimular. Entonces, hay muchos que actualmente, por más que sepamos nosotros que estamos haciendo mal, que las cosas no son así, las vamos a hacer así y llevarlas hasta la última consecuencia. Y hasta que se enfrentan a un juicio, es cuando ahí se van a ver desarmados y van a ver que tienen que enfrentar la realidad. Y tienen que, en ese momento ya no van a poder traer máscara ni disimular, sino que va a salir realmente la persona que es. Entonces, esto a mí se me hizo algo que nos tiene que nosotros algo que nos tiene que marcar y nosotros también hacer pensar y ver que cómo estamos en este momento nosotros actuando. Entonces aquí vamos a ver que Dios lo va a llevar a Faraón con Moisés y Aarón, lo va a presionar a tal grado que vamos a ver en todo este capítulo, que lo va a presionar hasta que vaya al juicio y que admita cuáles son realmente sus intenciones. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Dice, tendrá que revelar lo que verdaderamente hay en el corazón de él. Entonces va a llegar un momento que ya no va a poder ocultar que no es un buen faraón, que es mentira lo que él quiere decir o creer, hacer creer a la gente, y eso es lo que va a pasar. Entonces aquí vamos a ver que es importante que nosotros veamos eso, qué es lo que hay en nuestro corazón y hasta dónde lo queremos llevar. Entonces, y pensar que no queremos que en algún momento Dios endurezca nuestro corazón de esa manera, porque al momento de estar en ese juicio, pues no va a haber nada que nos salve ni nada que hacer. Vamos a tener que admitir realmente lo que en nuestro corazón hay. Vamos a continuar leyendo el 4 y el 5. Y aquí nos dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, y ya Dios le está dando todo el plan también el pastor nos había comentado Faraón se le iba a endurecer su corazón, sabía que no los iba a dejar ir, sabía que iban a pasar muchas cosas y que no eran buenas, pero aún así tenía que hacer las cosas que Dios le mandaba. Entonces, aquí vemos que dice que aquí, ya cuando Faraón se ponga en manifiesto de las cosas que realmente están en su corazón y quiere hacer, entonces es cuando el pueblo, recordemos que el pueblo no le crea a Moisés, no lo quiere escuchar, Moisés no tiene como ese liderazgo, no tiene como la fuerza de que lo escuche el pueblo. En ese momento él todavía no ha tomado esa fuerza. Entonces aquí vemos que va a llegar el momento en que le dice el Señor, cuando pase eso y manifieste los deseos verdaderos del faraón, todos se van a dar cuenta de cómo es. Y hablamos tanto del pueblo de Egipto como del pueblo israelita. Entonces se van a dar cuenta de quién es y qué va a pasar. Pues Aarón y Moisés van a recobrar esa credibilidad.
entonces el pueblo se va a poner ya de parte de ellos y van a ver que no es que Moisés esté, porque lo estaban acusando hasta de que estaba alborotando al faraón y que por eso los estaban castigando. Recordemos que anteriormente les estaban poniendo más trabajo y más cosas de las que no tenían. Entonces ellos estaban viendo como, no, Moisés tiene la culpa, está alborotando o diciéndole cosas a Faraón y nos están dando más trabajo y estaban hasta ellos ya no queriendo que Moisés hiciera nada. Entonces aquí en el 4 y el 5 nos vemos eso, que va a llegar ese momento en el cual ellos van a recobrar esa credibilidad. Vamos a leer del 6 al 9 y nos dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón os respondiese diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Entonces aquí vemos del 6 al 9 que ellos se van a ir a presentar a Faraón, como Dios les está diciendo, pero que necesitan llevar pues cartas, pruebas, llevar cosas que hacer para que realmente Faraón crea que vienen de parte de Dios, del Dios verdadero. Entonces aquí vemos que sí llegan a Faraón y que él les va a decir eso. Entonces le dice Dios, cuando pase eso, van a usar la vara y la van a poner, la van a echar de frente y dice que se va a hacer una culebra. Entonces aquí vemos que esa va a ser la señal. Entonces vamos a leer lo que es el 10. Y en el 10 nos dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces aquí vemos que ya pasa lo que Dios le dijo, van a Faraón, Faraón les dice y ya ellos para darle credibilidad a todo y autoridad a Faraón, hacen lo que Dios les dice, tiran la vara y la vara se hace culebra. Entonces es una manifestación que Dios iba a hacer para que creyeran en Él. Pero aquí vemos también que pasan otras cosas. Vemos que una de las cosas que nos dice aquí es que la palabra culebra no se había, o serpiente, no se había utilizado en la Biblia de esta manera. Entonces vemos aquí que nos dice que lo que es en hebreo, que la palabra es tanín y que es serpiente, pero nos dice que traducido la palabra, en ese tiempo ellos como que no quisieron decir eso, sino hablaban de un dragón. Entonces dice, pero que nos habla que dragón tenía un simbolismo satánico en ese tiempo. Entonces, ellos no lo ponen ahí. Comentan todo eso porque pues ellos estudian lo que son los comentaristas, pues todo lo que viene principalmente de cuál es realmente el idioma en el que se escribió la Biblia y que vemos que desde ahí viene la raíz de las palabras que utilizan. Entonces aquí lo que nos dicen es que al leer y ver, al estudiar en esos tiempos, dice que en Egipto no se encuentran las serpientes ni las culebras. Entonces ellos piensan que no era una culebra, sino que era un cocodrilo. Ni un dragón, ni una serpiente, sino era un cocodrilo. Entonces, ¿qué era lo que abundaba en ese tiempo en el río Nilo, en todo, en esa parte en donde se estaban llevando a cabo en Egipto, pues
los hechos. Entonces, ¿por qué también llegan a esa conclusión? Porque aquí vemos, y también en los capítulos anteriores nos había comentado pastor, si han estado leyendo también lo que es Éxodo, que Dios aquí lo que va a ver él y lo que va a tratar, si leen en el 3, dice, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, Dios quiere dejar de manifiesto quién es Él y quiere que lo reconozcan, quieren que vean, y en ese tiempo se adoraban muchos dioses en Egipto. Sabemos que ellos adoraban muchos dioses, pero también aquí nos dice que ellos creían en un Dios verdadero, sabían que Dios existía y sabían que era el Dios verdadero. Pero en sus creencias, ¿qué pasaba? Ellos pensaban que Dios era tan grande, que así lo es, pero que no tenía tiempo él de hacerse cargo de cosas chicas. Entonces ellos le ayudaban, ¿verdad?, con los dioses que tenían, porque Dios no tenía tiempo para hacer esas cosas chicas. Entonces, ¿qué pasaba? Creían que en el Dios de la fertilidad, el Dios de la luna, el Dios del sol y todo, y en ese tiempo ellos así vivían y creían en todos esos dioses. Entonces le restaban credibilidad y aquí nos dice que ellos sabían que existía un Dios, pero en realidad no lo conocían y no creían en él, porque si hubiesen creído en él, pues no hubieran tenido ese montón de dioses que tenían. Sabemos que hubieran sido nada más a él al que adoraran y alabaran y glorificaran, ¿verdad? Entonces aquí vemos eso, que en ese tiempo pues Dios quería manifestar, ellos, todos los dioses, todos eran animales, la mayoría eran animales. Entonces aquí nos habla que ellos llegan a ver eso de la vara que se convierte en serpiente, que más bien se convertía como, ellos tenían un dios que era una cabeza de cocodrilo. Entonces dicen que se convierte en cocodrilo. Pero el cocodrilo o serpiente, ¿verdad? Lo que les quiso decir él era que al momento de hacer eso pasa algo aquí. ¿Qué pasa? Vemos que les voy a leer el 12 y el 13 para continuar y decir lo que pasa con lo que hicieron ellos. Entonces, el 11, perdón, del 11 al 13. Y aquí vemos que dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. En el 12 nos dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces aquí vemos, y aquí voy a continuar diciéndoles, cuando ellos hacen eso, Faraón deja a los magos que están con él y que también están defendiendo pues la fe de ellos, de los magos, de los dioses y de todo lo que tienen. Les dice que hagan ellos también lo mismo. Y aquí dice que ellos logran hacer lo mismo. Las varas que ellos tienen las hacen culebras o cocodrilos, como dice. Entonces vemos aquí que lo que pasa, hacen lo mismo, pero en el momento que lo hacen, la vara de Aarón se come, o sea, la culebra de Aarón se come a las otras culebras. Que de manifiesto también ahí Dios les está diciendo, sí, ustedes hacen lo mismo, pero yo soy el que hace las cosas, ¿verdad? Entonces esa culebra se come a las otras. Pero aquí adelantito vamos a ver, adelante vamos a ver qué es lo que pasa y por qué también ellos están haciendo esas cosas. Entonces aquí vemos que se cumple otra de las cosas que también que está diciendo Dios, que el corazón de Faraón ya está endurecido. Y aunque haya visto esa manifestación, no le causa nada. Él sigue con sus planes y sigue adelante con lo que quiere hacer. Entonces aquí vemos que
que ya Faraón está obstinado y está con sus intenciones y decisiones ya tomadas. O sea, ya su corazón está manifestando ese endurecimiento. Él ya lo decidió. Aunque quiera aparentar lo que quiera aparentar, él ya tiene la decisión de hacer lo que quiere hacer. Entonces, vamos a leer del 14 al 19 para continuar. Y nos dice el 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale del río, y tú ponte a la riviera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces, 17 todavía. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y jederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces aquí vemos del 14 al 19 que le ordena Dios a Moisés hacer. Aquí le dice, empieza diciéndole pues que ya vio que el corazón de Faraón está endurecido y que no va a dejar ir a su pueblo. Entonces ellos ya saben lo que él hace cada día. Entonces le dice: Faraón va a salir al río, en ese momento tú te vas a poner ahí, y le dice todo, le da las instrucciones de todo lo que va a hacer. Aquí vemos que el río Nilo era la parte más importante de lo que era Egipto. Entonces aquí dice que era la fuente de vida de ellos. Ellos giraban en torno al agua y a todo lo que les ayudaba a hacer el agua del río Nilo. Entonces, aquí nos dice que qué va a pasar, que ahora no solo no va a ser la fuente de vida, sino que ¿qué va a pasar? Va a ser muerte, va a significar muerte, porque no va a haber agua en Egipto. Y aparte de eso, que la sangre significa muerte, también Dios lo está haciendo como una maldición para ellos. Ya no va a ser vida, sino maldición. O sea, todo lo que es al revés de lo que era para ellos. Entonces, también vemos aquí que el río Nilo representaba otro Dios para ellos. Era el Dios de la fertilidad, nos dice, y de la nutrición. O sea que ellos acostumbraban y tenían pues dioses para todo. Imagínate, en esos tiempos ya pensaban en la nutrición. Entonces nos dice que ese era el Dios de ellos y la fuente vital de ellos. Entonces Dios estaba atacando a todo lo que eran los dioses que ellos tenían. ¿Por qué? Porque Él quería dejar de manifiesto quién era Él, y que esos dioses no eran nada para Él y no eran dioses. O sea, Dios solamente Él. Entonces aquí vemos que así como todas esas cosas había, pues hay que pensar también nosotros en lo que de momento también nosotros lo hacemos dioses y lo hacemos más importantes que Él. Recordemos siempre, si Él, una de las manifestaciones y una plaga fue el convertir el agua en sangre, o sea, Dios es Dios y Dios puede hacerlo todo. Entonces, ¿por qué no dependemos de Él? Si Él
puedo hacerlo todo y Él, tanto bueno como malo, Él nos va a sacar de todo si nosotros tenemos esa fe en Él y creemos en Él y peleamos por Él y le cumplimos a Él. No hay cosa más importante. A veces dice uno, primero la familia, primero, pero si Dios no está contigo primero, pues después no estará tampoco la familia. Porque si yo con Dios, o sea, Dios va a proteger mi familia, me va a sacar adelante y me va a sacar de todo, de mi trabajo. Yo voy a, dependiendo de Él, mi familia también va a depender de Él. Entonces, yo qué tranquilidad y qué mejor me voy a sentir que de alguna manera Él me sacará de los problemas y de todo lo que haya. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver viendo todo esto que pasó. Yo creo que la Biblia siempre nos dice tantas cosas y nos ayuda a tantas cosas que en la actualidad estamos haciendo nosotros. Y Él lo vino a enseñar y ver en el Éxodo. Estamos hablando del principio de todo. Entonces aquí vamos a leer del 22 del 20, sí, del 20 al 22. Entonces nos dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, aquí vemos que pasa todo lo que Dios les dice, ¿verdad? Entonces, por ende de que el agua se convierte en sangre, pues todos los peces mueren. El río, pues está el olor insoportable, un olor a muerte, no pueden beber de él y empieza a padecer el pueblo de Egipto. Pero aquí también vemos que empiezan a padecer todo y eso. Pero ¿qué nos dice? Hay algo aquí también que nos dice que los magos lograron hacer lo mismo. Entonces aquí vamos a ver por qué los magos logran hacer lo mismo. Entonces aquí vemos porque tienen el poder de Satanás y están haciendo, Satanás también puede lograr hacer todas esas cosas. Entonces, nunca va a ser el mismo poder y lo mismo que Dios, pero están trabajando y peleando ahí también Él por demostrar lo mismo. Ellos de alguna manera logran también hacer el agua sangre y le manifiestan a Faraón, mira, también nosotros aquí estamos haciendo el agua sangre, ¿verdad? Y entonces, y nos dice el comentarista que son cosas del maligno, son señales que está ayudándoles a hacer también el maligno. Entonces aquí vemos también cómo ahora suceden tantos milagros y tantas cosas y nosotros creemos que todas son de Dios. Recordemos que no. Así también nos van a venir a engañar al final, diciéndonos que el que viene ese es el Mesías, cuando nosotros sabemos realmente quién es. Entonces hay que ver también eso. Vamos a leer lo que es del 23 al 25 y aquí nos dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Aquí vemos que esta plaga duró 7 días. Entonces, después vamos a seguir en el 8 para que vean cómo termina esa plaga. Pero aquí nos dice lo más importante, pues que hay que ver al final es eso, que los magos, así como ahorita los adivinos, magos, los lectores de cartas, de tarot, de café, de todo, manifiestan o dicen cosas. Recordemos que el diablo también tiene el poder de decirles a ellos cosas que nosotros podamos creer, pero recordemos que aquí en este libro sagrado nos dice que nosotros no debemos de consultar todas esas cosas. Debemos de saber y tener en claro
quién es Dios y qué es en lo que nosotros creemos. Entonces aquí dice que después de todo eso, no se convence a un faraón y sigue con su plan. Entonces vamos a verlo en las demás plagas y hasta aquí vamos a terminar y vamos a... Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar